Buenas tardes, hermanos. Como cada semana continuamos nuestra clase viendo cada letra, lo he repetido, lo vuelvo a decir, estudiando cada letra, la revelación en su diseño, en su gematria y su significado. Lo hemos dicho que cada letra, cada consonante tiene uno o varios significados que nos amplía el conocimiento del Señor, nos revela más y vamos creciendo y deseando más y más de Él, Señor. Como tengo costumbre en este curso, hago un pequeño resumen de las consonantes vistas la clase pasada. La clase pasada vimos las consonantes la NUM con su gematria y su significado, y vimos la SAMAJ o SAMEJ. Hago un resumen de la NUM. Puedo decir que el diseño que tiene, hay NUM curviada, que está simbolizando a un hombre inclinado en reverencia al Señor, que es pecador y que está diciendo: Señor, apiádate de mí. Está mostrando humildad. La NUM curviada es un simbolismo de un hombre humilde. Y la NUM recta es cuando ya el ser humano se siente perdonado y se levanta, y ya erguido puede ver de frente al Señor, sintiéndose ya limpio de todo pecado y diciéndole: Señor, te amo sinceramente, te amo porque eres mi Señor. Entonces ese es el diseño. Dijimos que la gematria de la NUM es la número 50. Número 50 en la Biblia habla de jubileo. Cada 50 años había que dejar en libertad a los esclavos. Jubileo en hebreo se dice Yobel, y Yobel significa libertad, liberación. Y básicamente se habló de la fiesta de Shavuot, de los 50 días de Pentecostés. En el Nuevo Testamento se dijo que en esa fiesta de Pentecostés fueron bautizados los discípulos del Señor, cuando Él les dijo: espérense, no se vayan de Jerusalén porque serán investidos de poder. Entonces, cuando fueron bautizados allí en Pentecostés, ese poder del Señor fue investido en ellos, y de ahí comenzaron a hacer la labor que el Señor quería, mostrando el poder del Señor, sanando y liberando, tal como el Señor Jesucristo les había mostrado que Él venía del Padre Todopoderoso con ese espíritu, ¿verdad? Con ese poderío, y Él se los da en Pentecostés, el número 50, y dejó en esa fiesta de jubileo, que es Yobel, les dejó dicho que en ese día, cada 50 años, tenían que dejar libres a los esclavos, y si por alguna causa las tierras del dueño original habían sido vendidas a otras personas, se les tenía que regresar sus tierras a los dueños originales, y que no debían de sembrar nada en esos, festejando ese jubileo, ¿sí? Eso fue lo que se habló de la... también se dijo que Nun significa milagro, Nes en hebreo, milagro. También se dijo que la Nun en hebreo significa pez. También se dijo que significa na, un favor, ¿sí? Para decir favor, Dios mío, te ruego, se dice na Elohim, ¿sí? Na. Y con eso vimos la letra Nun. Posteriormente continuamos con la consonante Samaj o Samej, que su diseño es un círculo, que les dije que ese círculo estaba mostrándonos lo infinito de Dios, el alfa y el omega, principio y fin, y que también esa forma de la Samej simbolizaba, representaba un anillo matrimonial. Se refirió mucho esta consonante con el matrimonio. Les comenté que cuando la mujer y el hombre se casan bajo la cupá, la mujer da vueltas en forma de círculos
mostrando esa forma de la consonante, y se dice Sabib, alrededor de Sabib con Sama. Su gematria, el número 60, les dije que el número 60 poco se nombraba en la Biblia, pero se relacionaba con el número 15, que es la posición que tiene la Samer en el Aleph Bet. Entonces 15 con 60 se relaciona esa numerología. También se dijo que el significado de Samak era sostener, era apoyar. Y con esto hago el resumen de la clase pasada, y hoy continuaremos con la siguiente consonante, la Ayin. La Ayin. ¿Sí? Como cada clase, vamos a ver su diseño o su forma, su gematria y su significado. Podemos observar a la Ayin. Según estudiosos de las consonantes, unos dicen que la Ayin es una Nun, la Nun curviada, que está simbolizando a la humildad del hombre cuando se curva para postrarse ante Dios, pero acompañada, que se junta con ese hombre que está inclinado, se junta una Bab, el canal de bendición que viene de arriba, para decirle al hombre: el Señor está contigo, te perdona. O también otros autores dicen que puede ser una Yud. Está el hombre inclinado, postrado, pero la Yud, que es la letra divina, que se sostiene solita por tanta divinidad, viene y se junta con el hombre y le dice: mi amor está contigo, no te preocupes. Y se une el hombre humilde con la divinidad del Señor. Ese es un diseño. Pero el diseño que más se refuerza, que más se recalca de esta forma, de esta letra, es que son dos ojos unidos por el nervio óptico que los une por atrás de la cabeza. Entonces, ahí son los ojos del Señor, ¿sí?, que nos va a dar visión para poder entender, poder ver todo lo que Él es. Esa es la forma de esta letra, esos dos ojos unidos, y esto nos recuerda lo que les dejó dicho a su pueblo cuando les estaba dando sus mandamientos, sus estatutos. Les decía que tenían que ponerlas en el frontal entre sus ojos, las filacterias, las cajitas donde metían la palabra del Señor, ponerla entre sus ojos, recordarla siempre, y en el brazo. Entonces están relacionando, nos acordamos con esta forma de esta consonante, la Ayin, de ese mandato que el Señor hizo, ¿sí?, que tenían que ponerla en su frontal, en medio de los ojos. Esta consonante también refiere en el Talmud que cuando vemos la escritura en la Torah, cuando el Señor les dice Shema Israel, oye Israel, esta Ayin está escrita de una manera grande, ¿sí? Entonces dicen los estudiosos que cuando se escribe la palabra de Dios, las consonantes se pueden escribir de un tamaño grande, de un tamaño mediano o de un tamaño chico, que de alguna manera también está simbolizando por qué. Entonces aquí recalcan que la palabra Shema, que significa oye, termina en Ayin, Shema. Termina con una Ayin, y si la vemos escrita en una Torah, está más grande esta letra, está indicando el compromiso del pueblo de Dios hacia su santidad, hacia apartarse para Él, y hace la comparativa de cuando hemos escrito los nombres de Esaú y Amalek. Esaú lleva también la Ayin,
en hebreo se dice Esab. Aquí esta Ayin, si la vemos escrita en la Torá, está más pequeña que esta. Y también Amalek, que se escribe también con la Ayin. Nos recalca el autor del estudio de la Ayin que estas están escritas más de un tamaño menor, porque dice es como la contraposición de la Ayin de Shema, porque Esab y Amalek están indicando que ellos como que se contraponen a los mandamientos de buscar mucho al Señor. Esab, junto con su hermano Jacob, ¿se acuerdan que los dos fueron educados igual? Sin embargo, Esab siempre fue rebelde. Él no quiso comprometerse ni obedecer los mandamientos del Señor. Y Amalek fue un gran enemigo del pueblo de Dios, que el Señor dijo, hay que exterminarlos, ¿verdad? Hay que terminar con Amalek. Y están escritos con Ayin. Entonces, estas Ayin escritas de un tamaño menor que en la palabra Shema en la Torá, está indicando que estos Esab, Amalek, son símbolos y representan espíritus que se oponen a que estemos en mayor santidad, en mayor comunión con el Señor. Y en cambio Shema dice escucha, la ponen con una Ayin grande para decir el pueblo de Dios está atento a lo que el Señor pide y quiere obedecerle. Con eso están comparando el diseño de la Ayin en la escritura de la Torá. Con eso hablamos ya de su diseño. Ahora vamos a hablar de su gematria. El número bíblico que al Señor le plació ponerle a esta consonante fue el 70. Hemos hablado del 7, que significa una cosa completa, perfecta espiritualmente, y hemos hablado también del 10. El 7 lo hablamos con la consonante Zayin, que el Señor le dio el número, su gematria 7, y el 10 lo hablamos cuando hablamos de la Yud, que le dio el número bíblico de 10. Y ahorita con esta consonante como que se junta, se intensifica la perfección espiritual con la perfección del orden divino, 70, ¿sí? Y para hablar de este número 70, en la Biblia vemos que 70 años estuvo en cautividad el pueblo del Señor, Judá, por haber sido rebelde, por no haber obedecido sus estatutos. El Señor lo colmaron en su ira y permitió que se fuera cautivo 70 años. Pasando esos 70 años, regresaron, ya se empezó a restaurar todo el templo y demás, pero el 70 estaba indicando ahí, ¿sí?, que el Señor estaba como intensificando en su orden divino y la perfección en el ser humano, que en 70 años iban a cambiar, ¿sí? Iban a crecer espiritualmente, iban a arrepentirse, iban a dejar ya esa rebeldía, y ya iba a haber ya una restauración con Dios, que venía a tener una obediencia al Señor. 70 años tuvo que mandarlos de esclavos por su desobediencia y su rebeldía. También podemos hablar del número 70, cuando el Señor le dice a Moisés que va a tener, ya ven que él tenía cara a cara una relación muy, muy bonita, Moisés con Jehová. Entonces cuando le pide, dice, ven tú al monte con el sumo sacerdote, tu hermano Aarón, sus hijos, Nadab y Abiú, y con 70 ancianos de Israel, que el Señor ya le había dicho a Moisés, cuando él trabajaba solito y quería gobernar a todo el pueblo y era muy grande, se cansaba Moisés. Entonces el Señor le indica a través de su suegro que se ayude y escoja a los
mejores ancianos, ¿sí? Ancianos que tengan sabiduría y que le van a ayudar a gobernar. Entonces, cuando le pide que vayan a tener un encuentro, le dice, sube con 70 ancianos que te están ayudando. A esos 70 el Señor Moisés había escogido y les había pasado porción de su espíritu de Moisés a esos 70 para que tuvieran la misma llenura, la misma sabiduría para ayudarlo a gobernar. Pues, número 70, ¿sí? 70 ancianos que iban a ir con Moisés, el sumo sacerdote, hacia ver al Señor. Aunque el Señor daba la indicación, ellos se quedarán atrás y tú eres el que cara a cara hablarás conmigo. Pero le pidió 70 ancianos que posteriormente eran el tribunal, ¿sí? Para ayudar a resolver los problemas del pueblo de Israel. Posteriormente en el Sanedrín se habla de que estaba formado por 70 varones. Número 70. También podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando el Señor, aparte de sus 12 discípulos que estuvo mandando a compartir las buenas nuevas de lo que Él había venido a establecer aquí en la tierra, su reino, manda a 70. Volvemos a hablar del número 70. Manda a 70 discípulos de 2 en 2 y les dice, yo los voy a mandar, vayan a diferentes lugares, los estoy mandando como corderos en medio de lobos, pero ya el número 70 está representando que esos discípulos estaban ya verdaderamente maduros para poder compartir las buenas nuevas y soportar los desaires que les hicieran cuando no quisieran recibir esa enseñanza de Jesús, el número 70. También podemos hablar que cuántas personas llegaron a Egipto cuando hubo hambre y José ya estaba en Egipto ya con un rango alto. 70 personas, o sea, Jacob y sus descendientes eran 70 que entraron a Egipto y ahí se multiplicaron. Entonces el número 70 fue el número que Dios marca para que construyera su nación, ¿sí? Y todo comenzó siendo esclavos, entran ellos 70 personas, ahí se multiplican y ya sabemos después cómo usó a Moisés para libertarlos y así se forma una nación de Israel comenzando con 70 personas. Pues con esto estamos hablando del número 70. También en el Nuevo Testamento, en Mateo 18, vemos cuando Pedro le pregunta al Señor que cuántas veces debe perdonar. Y el Señor le dice, no te digo que es... Pedro le dice 7. O sea, es el número completo que tú no... Yo espiritualmente 7 veces yo perdono, y le dice el Señor, no 7, sino 70 veces 7. ¿Sí? Allí hace un múltiplo de la perfección. Para una perfección espiritual es perdonar, 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 perdonar. Eso nos va a ayudar a llegar a una perfección espiritual. Con esto también ya vemos la gematria del 70 y ahora pasamos al significado de Ayin. Ayin significa ojo, ¿sí? Cuando buscamos el significado de Ayin, significa ojo, significa cara, significa faz, significa vigilante, ojo, ¿sí? Ojo. Y en el significado pues seguimos estudiando y vemos que hay versículos donde nos dicen que los ojos del Señor contemplan la tierra. El Señor tiene ojos y que está constantemente mirando qué hacemos, qué no hacemos, con sus atributos únicos de Él, su omnipresencia, su omnisciencia y omnipotencia, que nadie más tiene sus atributos. Uno de esos atributos, los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Eso lo podemos encontrar escrito en Segunda de Crónicas 16, versículo 9.
ahí está diciendo que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. También en otra cita bíblica que está hablando de ojos, ¿sí? Está en el Salmo 32:8, y en el Salmo 32:8 el Señor está diciendo que fija nuestros ojos, dice, te haré entender qué camino debes seguir. O sea, el Señor está fijando cuando nosotros ya somos sus hijos y Él quiere que ya caminemos en obediencia, que ya nos apartemos, que lo sigamos a Él, que nos olvidemos del mundo. Él dice, te haré entender. O sea, ya eres mi hijo, te voy a disciplinar. Y dice, sobre ti tendré mis ojos fijos. Entonces ahí el Señor nos está dando una exhortación de que cuidemos nuestra vida en obediencia, en hacerle caso a lo que nos pide, porque Él sabe lo que nos conviene. Entonces dice, sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos del Señor, siempre pendientes del ser humano, siempre pendientes de esta su creación, de este mundo. ¿Sí? Estamos hablando de ojo, el significado de eye. Y también en 1 de Pedro 3, versículo 12, también nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Seguimos viendo versículos donde los ojos del Señor, ¿sí?, están sobre los justos, nos está vigilando, nos está cuidando. Y también ahora viene para nosotros. A nosotros, como nos hizo a su imagen y semejanza, también nos puso ojos. Y nos puso ojos espirituales cuando dice que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Sí, entonces algo interno de nosotros tiene ojos. Y por eso dice, alumbra esos ojos interiores, pues para que yo pueda entender tu voluntad, para que yo pueda tener sabiduría y pueda entender todo lo tuyo, todo lo espiritual. Pero también tenemos ojos físicos. Estos ojos físicos que nos hace estar juzgando a los que nos rodean sin fijarnos en nosotros, en analizarnos nosotros mismos, ¿sí? Por eso deja escrito en Mateo 7, ¿verdad? Cuando dice, tú quieres quitarle la paja del ojo ajeno cuando no miras tu bigota. O sea, el Señor dice, estos ojos que les puse en su cuerpo no es para que anden juzgando, para que anden criticando, sino es para que ustedes mismos se analicen y vean cómo están llevando su vida. Ojos, ¿sí? Nos hizo a su semejanza, entonces nosotros tenemos ojos, tanto interiores, en nuestro entendimiento, que debemos pedir que los alumbre para poder entender todo lo espiritual y poder obedecer y poder caminar a donde Él pide. Y tenemos estos ojos físicos que no los usemos para dándole mal uso, sino ¿qué miramos? ¿Qué vemos? Si tenemos estos ojos es para admirar su grandeza, su creación, no para andar queriendo juzgar al vecino, sino es para admirar su creación y analizarnos a nosotros mismos, qué vida llevo, y siempre tratar de avanzar espiritualmente. ¿Sí? 70, un número perfecto de perfecto, ¿sí? Perfección espiritual y a su perfección de orden. Y también hay un versículo donde el Señor nos dice que está en el Salmo 90, este salmo lo escribió Moisés, y en el versículo 10 dice, y la edad del hombre es, o sea, en esta tierra, ¿no?, 70 años, dice, y los más robustos 80, 70. Analizando el número 70, porque el Señor dice, y la edad, Él decía, y la edad para el hombre en la tierra es 70, porque el 70 nos está indicando completo de completo, ¿sí? Si nosotros, como hijos de Dios, queremos tener ese crecimiento espiritual, crecer espiritualmente, y lo multiplicamos por 10, es lo completo, multiplicado por 10, que es también perfecto del orden de Dios, ya estaríamos
listos para que si el Señor nos llama, y vamos a estar completamente seguros de que hicimos bien las cosas, ¿sí? Por eso pienso que el Señor daba 70, aunque ahorita en la actualidad el Señor decía los más robustos 80. Él está poniendo ese tiempo para nosotros en esta tierra. Aunque ustedes me dirán, bueno, pero en la actualidad ya la gente, debido a la tecnología y demás, está viviendo más. Pero el Señor, en su palabra, Él dejó dicho, lo más que pueda el hombre aquí, 70, y lo más robustos, 80. Así está escrito en su palabra. Por lo tanto, nosotros en este transcurrir de nuestra vida, pues vamos buscando eso, ¿verdad? Ser más perfectos. Perfectos en el idioma para nosotros es ser más maduros espiritualmente, menos carnales, más espirituales. Entonces, con esto terminamos de ver la consonante AIN y en un momento continuamos. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.